El Ministerio Internacional Apostólico y Profético Herencia para las Naciones presenta. Estamos agradecidos con el Señor. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Saludamos a todas nuestras redes sociales que de una u otra manera nos contactan. Muy agradecidos, muy contentos y le bendecimos grandemente. Y quiero impartir rápidamente por la premura del tiempo bajo el tópico el tiempo se acerca. Diga conmigo, el tiempo se acerca. De una u otra manera, todo está muy relacionado y correlacionado con un tiempo profético específico en la historia de la humanidad. ¿Y cuál tiempo? Es el tiempo que se acerca, que ya se está avisorando. Es este tiempo donde nosotros, de una u otra forma, nos vamos de esta tierra. ¿Cuántos creen eso? Nos vamos de esta tierra, el tiempo de la iglesia, del tiempo final de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles en este contexto? Nosotros, la iglesia redimida por la sangre del Cordero inmolado, estamos viviendo el último tiempo que se llama el tiempo de los gentiles. Una vez más, que eso expire, entra en la escena el foco de la tribulación y posteriormente la gran tribulación, que está focalizado sobre el pueblo de Israel. No es para usted ni es para nosotros, no se asuste, sino para el pueblo de Israel. Desde el año 1948, el 14 de mayo, Israel fue como el pueblo, se le devolvió el título de nación o estado en su efecto. Y desde ese momento se focalizó un margen de guerra contra él. El día siguiente, posterior a ese decreto, 5 naciones, el 5 de mayo de 1948, comenzó a hacerle frente, a hacerle guerra. Y desde ese momento hasta este momento, esa historia no ha cambiado. Esa historia sigue gestándose, porque la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán. ¿Pero qué pasará? Ayúdenme. No obstante, su palabra no va a pasar. Su palabra, en aras de que se concrete, cada día está tomando auge, está tomando autoridad. Y para poder ampliar y ahondar sobre tal distinguido tema, quiero llevarlo a Mateo 24 para hacerle un preludio de lo que quiero hoy profundizar. Mateo 24 nos asevera que en estos últimos tiempos estamos viviendo tiempo de apostasía. ¿Qué es apostasía? Desviarse de la verdad, desviarse de la fe, desviarse del evangelio correcto, desviarse de lo que dice este libro sagrado, las sagradas escrituras. Un tiempo peligroso. La Biblia dice que a muchos se engañarán. Está haciendo alusión escatológicamente en el tiempo al pueblo de Israel, cuando el anticristo se siente en el lugar sagrado, pero también repercuta, porque la palabra aplica a tiempo pasado y futuro según el contexto que le estemos leyendo. Y en este contexto no solamente tiene una interpretación escatológica, o sea, del evento del porvenir, sino también se refiere a nosotros en este tiempo, que a muchos se engañarán. Por eso que la Biblia dice: el que tenga ojo que vea y el que tenga oído que oye, porque el tiempo está cerca. Y aquí hay gente que tiene ojos para ver y aquí hay gente que tiene oídos para oír, y por eso hoy le felicito, porque su espíritu está digiriendo una palabra que lo va a direccionar, una palabra que lo va a levantar y una palabra que le está diciendo el cuadro, porque nada hace Jehová Dios sin que se lo revele a su siervo, a los profetas. Está inmiscuyendo todo lo que estamos acá. Nosotros estamos avisorados de parte de Dios de las cosas que van a suceder en el tiempo, espacio y materia. Y para que esas cosas se pudiesen concretar, se tienen que gestar una serie de eventos, y entre eso quiero entrar en materia. Uno de los eventos es la crisis mundial. Va a haber una crisis a nivel mundial. Actualmente hay 196 países involucrados en unos aranceles puestos por los Estados Unidos de Norteamérica. Inclusive nuestro país está en un estado de alerta económica en este momento, producto de esos mismos reformas fiscal que del 2 de abril se dictaron desde Washington DC por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y no solamente a nosotros, sino a 196 países de 200 países que existen en la tierra, que están escritos en la ONU. Eso representa
representa que hay una crisis en materia económica. Algunos unos estándares de un 10%, otros el más elevado es China con un 36% sumado a 10 más, que son un 46%. Eso quiere decir que en este momento la economía de la tierra está volátil, está fructuosa, está en un momento de crisis, está en un momento definitivo para que entre en la escena otra economía que va a ser dominado por un solo gobierno llamado el gobierno del orden mundial, que su intención es dominar todas las naciones de la tierra. Y las escrituras no nos ocultan, sino nos arroja luz sobre tal situación que se va a aventurar en el tiempo. Pero usted y yo estamos preparados para recibir esta palabra hoy, para decir, gracias a Dios, cuando llegue ese tiempo, nosotros no vamos a estar acá, ni aquí ni ninguna nación, porque vamos a estar en la patria celestial, gozando y glorificando al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Pero para que eso se pueda dar, nosotros tenemos que caminar en la verdad del evangelio de Cristo. ¿Está aquí o ya se fue? Me encanta su entusiasmo. Fíjese bien esto, una serie de eventos se tienen que dar para que entre en la escena. ¿Qué es el anticristo? ¿Qué es gobierno mundial? Primero voy a deliberar el concepto etimológico de lo que es la palabra anticristo, desde sus bases. Número uno, es todo lo opuesto a Dios, es todo lo que tiene una diferencia acérrima a Dios, todo lo que tiene una disyuntiva en contra de los principios de Dios. Entonces, anticristo es en contra de Cristo, o en su efecto querer ser igual a Cristo. ¿Desde cuándo surge este criterio? Desde Génesis 10:8 y desde Génesis 11 con Nimrod. Nimrod significa reverde, y él quiso hacer un gobierno a expensa de sus propias fuerzas humanas, el cual Dios lo frustra. Desde ese momento se activa lo que dice primera de Juan 2 versículo 18, que han surgido muchos anticristos a lo largo y a lo ancho de la historia. O sea, no solamente ha sido también Nabucodonosor. De hecho, pasó un proceso de 7 años. Los 7 años representa el tiempo, por cierto, que va a vivir el anticristo mientras que esté aquí en la tierra. Ha venido también Hitre, ha venido figuras como los Césares, ha venido figuras como Antíoco Epifanos, como Vespacio y muchos otros más que se han hecho llamar Dios aquí en la tierra. Pero sabemos que nuestro Dios es único. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, el que era, el que será y el que vendrá, el que es por los siglos de los siglos. A Él toda la honra, a Él toda la gloria, a Él todo el poder, a Él todo el imperio, porque de Él es y para Él es. Esto que le puede afectar emocionalmente al ser humano desde Génesis 3 versículos 5 y 6, y el cual la serpiente inspirada por Satanás le dice al ser humano: seremos como dioses. El sistema del anticristo es ser como dioses. De hecho, antes, en los tiempos pasados, los hombres, los emperadores hacían estatuas con la única pretensión que el ser humano se inclinase a ella, que el ser humano le rindiese cuenta, le rindiese honores, y eso mismo es lo que va a hacer el anticristo. Para que este personaje pudiese entrar en la escena, número uno, tiene que haber una crisis económica. Es lo que ya se está visorando, una crisis económica. De hecho, en los próximos 4 años, no solamente va a haber inflación aquí en Venezuela del bolívar, ya no va a ser de bolívar, ahora va a ser de dólares. Porque todo lo que se importaba de Alibaba, todo lo que se importaba de China, de otras partes del mundo, va a estar bajo una inflación de un 125%. Si usted compraba algo a $20, ahora va a valer 125% más del valor real que tenía. Eso implica que va a generar crisis, eso implica que va a generar momentos definitivos en la tierra. La Biblia dice que la tierra está impactada y está como dolores de parto, esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. Pero es el momento que los hijos de Dios se agarren de Dios, porque al que Dios teme no le falta nada, porque las promesas de Dios son para nosotros, son para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, que no he visto justo desamparado, ni los hijos de sus hijos que mendigue pan, que el justo por la fe vivirá. Pese que vengan momentos difíciles, los redimidos de Jehová digan: estoy contento porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Venga lo que venga, yo sé que mi Dios vive y de esta nos va a sacar también. Pero la palabra de Dios se tiene que cumplir. No ore para que Dios quite esas cosas.
Ore para que Dios nos dé la fortaleza y la podamos encarar con gallardía y con tenacidad, con rigorosidad y apegado a la palabra. Mientras que estemos caminando a la palabra, si uno de los añoros de Dios es para su pueblo, es que no le falte nada. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 22, 21 al 24. Si vuelves en paz con el Eterno, tendrás paz, dice el Señor. Si vuelves en amistad, con el Eterno tendrás paz. Y el versículo 24, y tendrás más plata, más oro que plata. Eso quiere decir que no te va a faltar nada, porque el deseo de Dios es que usted y yo estemos bendecidos, estemos prosperados, tengamos salud y no nos falte nada, pero caminando en la voluntad de Dios, como lo dice Deuteronomio 28, versículo 2, posterior hasta el versículo 12, y vendrán todas estas bendiciones. No le pida a Dios algunas de ellas, sino inmiscúyelas a todas estas bendiciones y te alcanzará. Así que esa situación no nos tiene que poner a nosotros realmente preocupados, sino ocupado en hacer la voluntad de Dios, sabiendo del que ha de venir vendrá. Y dice en la palabra en Lucas 21, versículo 36, cuando vean que suceden estas cosas, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención ya se acerca, ya está cerca. El que ha de venir vendrá y no va a tardar. Muchas personas están confiando, ¿sabes? En materia económica hay una fórmula, que la fórmula fue hecha del año 1427 por los mercantilistas. Y una de las fórmulas es que primero viene la tierra, y después de la tierra viene el hombre, y después del hombre es igual a capital. Y capital es igual a producción. O sea, tierra es igual a hombre. Hombre es igual a capital o producción. Eso hace énfasis de que es una fórmula de poder sostener la economía. Actualmente, por ejemplo, Estados Unidos, Norteamérica, es uno de los países que importa, no exporta. Tiene una déficit de exportación de 1.2 billones. Pero actualmente importa todo lo que hay en la tierra, lo importa. Así no lo use, pero lo importa. Eso significa que tiene, aunado a eso, que después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el dólar se impuso como la moneda oficial de la tierra. En el año 1970, él comenzó a tener un respaldo en oro, y por eso que imprime. Primero porque la potencia, después porque tiene cómo sostenerlo por el oro a través del tesoro de ellos, que es uno de los tesoros más contundentes de la tierra. Pero llega el momento que, según la palabra de Dios, el dólar va a caer. Llega el momento que se va a levantar otra economía por encima de esa economía, y es una economía que va a dominar la tierra. Es un preámbulo de la economía del nuevo orden mundial. La economía ha dado 6 pasos en la historia. Número 1, el canje, cuando la gente compraba un pollo, entonces y daba una moneda, o sea, daba una plata, un oro por ese pollo. Cuando la gente de repente ya no era eso, sino ya era el dinero como tal, que fue hecho a expensas de algodón, como se hace el dinero literal. Y después de eso vinieron las tarjetas de crédito, después otras tarjetas de crédito de más relevancia, una tarjeta que tenía, y lo último que va a dar, el último paso que va a dar va a ser el microchip. ¿Qué es el microchip? Es prácticamente la moneda que va a usar el anticristo para poder dominar la tierra. Es como un grano de arroz, como una letra que está en la mano derecha en la frente. Si está en la mano derecha entre la dermis y epidermis, pero una vez más siendo colocada, va a producir cáncer, va a producir úlceras muy fuerte en el cuerpo humano, según Apocalipsis 16, versículo 2. Va a producir, y va a estar la persona ya sellado como propiedad del mismo diablo para el momento del juicio. Pero lo más difícil de toda esta historia es que nadie va a poder hacer ningún tipo de transacción, ni en el CENIA, ni ninguna otra cosa que tenga que ver con las instituciones de cualquier parte del mundo, en cualquier parte de la tierra. O sea, digo CENIA por decirle alguna institución, pues haciendo alusión a eso, con todo el respeto, en cualquier parte de la tierra, para poder hacer un tipo de trámite o comprar o subsistir, no va a poderlo hacerlo si no tiene esa referencia dada por lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, inspirado por el apóstol Juan 100 años después de Cristo, en Pasmo, en Asia Menor, en Apocalipsis 13, versículo 16 y versículo 17, donde augura
dura o severa en sus efectos, que el ser humano, para poder subsistir en ese momento muy crítico, va a tener que poner esa señal en su mano. Pero llegará un momento que el anticristo, para poder entrar en la escena, tiene que haber una crisis política. ¿Sabe lo que significa la palabra economía? La palabra economía no tiene que ver con matemática, no tiene que ver también con lógico razonamiento, tiene que ver con un concepto social y político.